La relación con Dios comienza con el anhelo de desprendernos del mundo. Ese desprendimiento es un arrepentimiento genuino. Este es el comienzo de un camino que está lleno de decisiones y perseverancia. Muchos dicen creer en Dios, pero muy pocos son los que le obedecen, y la obediencia es la llave para permanecer en su presencia y en su reino. La relación con Dios está basada en fe, en justicia, y en reconocer a Jesús como su Hijo, y como nuestro Salvador. Para restablecer esa relación perdida por el pecado, Dios envió a su Hijo Jesús y lo ofreció como sacrificio, como el Cordero inmolado, y con su preciosa sangre, rasgó el velo que nos separaba de su reino, y de su presencia, y nos hizo partícipes de su vida eterna. La relación con Dios no es ir a un lugar físico, no es orar todos los días, no es leer la Biblia, no es leer libros que hablen de Él, no es mirar o escuchar vídeos que hablen de Dios. La relación con Dios es creer, aceptar, recibir y agradar a Jesús, porque Él es nuestro mediador para poder comunicarnos con Dios Padre. No hay otro mediador, y no hay otra manera de comunicarnos con Dios directamente. Dios quiere que lo busquemos y que le sirvamos, pero Él no nos obliga. Dios nos muestra a su Hijo Jesucristo, el cual es el camino, la verdad y la vida, y abre la puerta de acceso a su reino eterno. Sin Jesús no hay entrada, no hay camino, no hay relación, no hay comunión, no hay salvación, no hay eternidad, no hay vida. Jesús es el camino al Padre, y el Espíritu Santo es quien nos ayuda a transitar por este camino. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado para poder expresarnos ante el trono de la gracia, ante Dios Padre. Jesús es quien intercede por nosotros, para que Dios nos dé cada día la oportunidad de arrepentirnos y cambiar nuestra vida, y el Espíritu Santo está ahí listo para tomarnos cuando decidamos abrir la puerta de nuestro corazón a Jesús. La relación con Dios debe ser de un hijo ante su padre, de un siervo ante su amo, de un esclavo ante su liberador, de algo creado ante su creador. La reverencia y la conciencia de saber el poder y la majestad de quién es Dios debe ir siempre delante de nuestra oración, porque muchos subestiman y desporbajean a Dios, lo tratan como si fuera uno de nosotros, sin darse cuenta que hablan al Dios que ha creado todo lo conocido y lo desconocido. Tener a Jesús es tener a Dios, ver a Jesús es ver a Dios, conocer a Jesús es conocer a Dios, aceptar a Jesús es aceptar a Dios, amar a Jesús es amar a Dios, obedecer a Jesús es obedecer a Dios, hablar con Jesús es hablar con Dios, creer en Jesús es creer en Dios. El Santo Espíritu de Dios es tan importante en nuestra vida como lo es Jesús para acceder a Dios Padre. Él, con una voz apacible, habla a nuestro corazón día a día, minuto a minuto, y le habla al que cree y al que no cree, al que es malo y a los que se dicen ser buenos, al que quiere cambiar y al que no quiere cambiar, porque por la sangre del Cordero de Dios que es Jesús, el día del Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre la humanidad, porque al rasgarse el velo, que era lo que contenía la presencia de Dios sobre la humanidad, fue liberado su Espíritu Santo, y con su impartición también los dones del Espíritu, y Él es quien los reparte como Él quiera. La fe, el hablar en lenguas, las sanidades, las liberaciones, sueños, visiones, profecías, palabra de ciencia, la interpretación de la Biblia y la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo en nuestro espíritu, la revelación de la palabra rema, que es la palabra que no está escrita en la Biblia sino que viene directamente del reino de Dios, el acceso al trono celestial, la comunión con Dios Padre, el poder ponernos a cuentas con Dios. Primero, para tener una relación con Dios, y segundo, para no sufrir la segunda muerte, que es estar separados de su presencia por la eternidad. Jesús preparó moradas cuando resucitó, y cuando se hizo hombre, nos demostró que nada puede impedir la relación con Dios Padre porque Jesús nació como hombre, vivió como hombre, sintió como hombre, sufrió como hombre, murió como hombre, y resucitó en cuerpo, alma y espíritu, porque la muerte no lo pudo retener. Y en la cruz, llevó todos nuestros pecados, rebeliones e iniquidades. Jesús como pastor, nos guía y nos enseña a Dios Padre. Como intercesor, intercede por nosotros para que las misericordias de Dios lleguen a nuestra vida día a día, para que Dios nos conceda el arrepentimiento, para que el Espíritu Santo toque nuestro corazón. Como guerrero, pelea por nosotros. Como el león de Judá, nos cuida y nos guarda. Como libertador,
Perdonó y borró nuestros pecados, derribó toda acta de decretos que estaban en contra nuestra, anuló toda maldición, llevó nuestras iniquidades a la cruz. Como Salvador, nos dio vida, llevó cautiva la cautividad, y abrió un camino que lleva a Dios Padre, nos preparó moradas celestiales, nos sentó juntamente con Él, nos dio potestad de ser hechos hijos y como hijos, también herederos. Como Rey de reyes y Señor de señores, puso bajo sus pies a todo principado, potestad, huésped de maldad, legiones, demonios, espíritus malignos, derribó el imperio de la muerte, destruyó y condenó al acusador que es Luzbel, arrebatándole la autoridad y las llaves de la muerte y devolviendo al hombre la autoridad que Adán perdió en el principio por el pecado. Por eso Jesús es el segundo Adán. En su nombre, nos dio potestad de hacer cosas aún mayores de las que él hizo. Por su muerte y resurrección, nos liberó de la ley del pecado y de la muerte y nos puso bajo su gracia. Nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su luz, nos hizo sentar juntamente con él en lugares celestiales, y nos nombró reyes y sacerdotes ante el trono de la gracia, nos reconcilió con Dios Padre, para que Dios nos adoptara como hijos. Nos regaló la salvación que es, gobernar en él, vivir en él, estar en él, ser uno con él, morir en él y nacer en él. Esto es adquirir la nueva naturaleza y nacer de nuevo en nuestro espíritu, y todo esto es una preparación y entrenamiento, primero, para servir a la obra de Dios, y segundo, para cuando nuestro cuerpo muera, vivamos en su eternidad, delante de Dios Padre. Dios es nuestro Creador, nuestra vida, nuestro Padre, nuestra eternidad. Jesús es nuestro Salvador, nuestro intercesor, nuestro ejemplo, nuestro amigo, nuestro hermano. El Espíritu Santo de Dios es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, quien nos guía, quien nos habla, quien nos enseña, quien nos transforma, quien nos dota con dones y talentos, quien hace que podamos ser bidimensionales. La relación con Dios conlleva toda nuestra vida, porque más que un diálogo es vivir por Él, y para Él, es hacer su voluntad y solo lo que a Él le agrada, y esto no significa que dejemos a un lado nuestra humanidad. Él quiere que seamos auténticos pero en Él y para Él, que seamos humanos con la identidad de Cristo. Dios se alegra cuando estamos felices, cuando le obedecemos, Él se complace cuando creemos en su Hijo Jesucristo, Él anhela bendecirnos, y se entristece cuando le fallamos. Dios espera nuestro amor incondicional, nuestra reverencia, nuestra sinceridad, nuestra alabanza a Él, nuestra obediencia, nuestra vida entera. Y esto no es nada comparado a lo que Dios nos da. Esta es una verdadera relación con Dios, con un Dios vivo, con un Dios que es amor, pero también es fuego consumidor, con un Dios que no tolera el pecado, que hace justicia al justo, que da a cada uno conforme sus obras, con un Dios que envió su más preciado Hijo, para ser torturado, humillado, desfigurado, hecho vil, para darnos vida y vida en abundancia, para reconciliarnos, para bendecirnos, para engrandecernos. La relación con Dios, más que venerar y servir a un Dios supremo, es conocerle y tener una comunión íntima como hijos y como amigos. Pero muchos tienen una imagen de un Dios que castiga, de un Dios severo, de un Dios exigente, de un Dios incomprensivo, de un Dios duro, de un Dios que es malo y no hace nada, de un Dios injusto, de un Dios que no se compadece del dolor y el sufrimiento humano. Y por eso, muchos son ateos, adoran a otros dioses, adoran imágenes, adoran a Satanás, aman las tinieblas, maldicen a Dios, culpan a Dios, condenan a Dios. Y lo hacen porque no lo conocen, no conocen al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El problema es que todo esto va a ser juzgado por Dios Padre, nuestras palabras, nuestros actos, nuestras blasfemias, nuestras palabras maldicientes, nuestra negación cuando nos hablaron de Cristo y su sacrificio en la cruz, nuestra dependencia del mundo, de las creencias fuera de Dios, de nuestro libertinaje, de nuestras filosofías, de nuestro libre albedrío. Te invito a que aceptes el llamado, para ser partícipes de la salvación de Jesús y del reino eterno. No hagas oídos sordos a las palabras de arrepentimiento, y a lo que sientes en tu corazón. Si sientes dentro tuyo, que lo que haces ya no te gusta, que estás perdiendo tu tiempo, que no tienes un propósito en la vida, que tu mundo es solo caos, que te sientes vacío y triste, que no tienes ningún motivo para vivir, ese es el llamado que Dios te está haciendo, porque lo que sientes,
simplemente es la falta de Dios en tu vida. No necesitas ir a ningún lugar físico a buscarlo. Puedes buscarlo y aceptarlo solo cerrando tus ojos, pidiéndole perdón por todo lo que hiciste, y mira a Jesús en la cruz, visualízalo, pero también, visualízalo resucitando de entre los muertos, y tú a su lado. Concientízate de que lo necesitas, que necesitas su luz, que necesitas su salvación. No importa tu pecado, no importa lo que hiciste, Jesús también murió por ti, así que, no te sientas despreciado, porque así son los que Dios llama, al que nadie quiere, al raro, al malvado, al que todos desprecian, al solitario, al que no socializa, al que necesita un cambio radical de vida. Búscalo, mientras pueda ser hallado, llámale, mientras esté cercano, deja tu pecado y arrepiéntete. Esta es la mejor decisión de tu vida, y así podrás disfrutar la verdadera relación con Dios Padre. Muchas bendiciones.